dimensión territorial, una expresión territorial que hace relativamente reciente un estudio sobre áreas desfavorecidas en España. Nos situaba en torno a 400 áreas, barrios, en una espiral de degradación y pobreza que venía a ser en torno a 4 millones de habitantes viviendo en espacios degradados con unas características en cuanto a población sin estudios, población en paro, condiciones de habitabilidad de las viviendas y del territorio, déficit de infraestructuras culturales, medios de comunicación, etcétera, que realmente suponen un reto para el trabajo de ese camino hacia la sostenibilidad y el trabajo, sobre todo, de las organizaciones sociales, que es un poco lo que más adelante vamos a ver. Sin duda, las dos dimensiones que más afectan a ese crecimiento de la pobreza y la exclusión social sería el trabajo, la falta de trabajo y la falta de vivienda. A estos problemas añadir todos los problemas, todos los cambios sociodemográficos de nuestra sociedad actual, ¿no? Que pasa por un envejecimiento progresivo de la población, un descenso de la fecundidad, la desestructuración de la familia, el incremento de la movilidad de la población, sobre todo hablando en términos de inmigración, y presiones añadidas en las estructuras urbanas en cuanto a que son ciudades poco cohesionadas y poco estructuradas. Bueno, todo esto diréis, ¿y qué tiene que ver con la comunicación y con el tema que aquí estamos abordando? Pues sin duda va a ser el contenido, de alguna forma, de lo que el trabajo de los medios alternativos y de las radios locales se van a dotar. Sin duda va a ser un poco el reto comunicativo de esta radio y estos medios alternativos, pero más adelante lo vamos viendo. Por otro lado, también quería dar unas pinceladas muy rápidas sobre materia de vivienda, cómo es el parque de vivienda, cómo es el parque residencial en España. Decir que el 80% de la vivienda está en régimen de propiedad, solamente un 20%, bueno, en torno al 18% es vivienda en alquiler. Esto es justamente el dato contrario que en el resto de los países europeos. Es el gran hándicap, de alguna forma, para el acceso a la vivienda de las poblaciones más desfavorecidas. Decir que los planes de vivienda que se llevan a cabo realmente pues, no satisfacen las necesidades de vivienda de la población española, sobre todo porque se dedica únicamente un 1% del Producto Interior Bruto a la política de vivienda, cuando en el resto de los países europeos estamos en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto. Y sobre todo, un dato escandaloso, que tenemos un 16% de la vivienda en España, del parque de vivienda en España, es vivienda vacía. Realmente, yo no sé si esos datos, por los medios de comunicación convencional, nos llegan. No sé si tenéis conocimientos un poco de este tipo de informaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un reto de la comunicación poner encima de la mesa todo este tipo de problemáticas que realmente atienden a una pérdida de calidad de vida de la población y, por tanto, a una pérdida del concepto de ciudadanía en el sentido de disfrutar de todos los derechos sociales a que tenemos derecho, valga la redundancia. Bueno, por otro lado, hablaba de calidad de vida urbana. Sin duda ese es un concepto muy subjetivo. La verdad es que no es lo mismo, no se entiende lo mismo la calidad de vida de una población de Madrid con alguien en Cádiz, por ejemplo. Pero, sin duda, este reto de las ciudades y este proceso de urbanización y este proceso del fenómeno urbano en España lo que está atendiendo es a una pérdida generalizada de calidad de vida que principalmente, yo apuntaba aquí una serie de cuestiones, vienen motivados por el aumento de la contaminación atmosférica, siendo el tráfico el elemento más conflictivo del malestar urbano, en la medida que es el agente más contaminador, que genera más ruido, que genera más inseguridad en las ciudades. Pues como decía también, el aumento de la superficie ruidosa. Más del 51% de la población española que vive en ciudades está expuesta a un nivel de contaminación acústica superior al permitido.
con todo lo que acarrea de problemas derivados de este fenómeno. La disminución del confort climático y el aumento de la temperatura, eso tendría dos lecturas. Por un lado, el déficit de habitabilidad de las viviendas en nuestro país y, por otro lado, el tratamiento que se hace en el diseño paisajístico de las ciudades. Y, por último, un fenómeno muy importante que es la pérdida de accesibilidad en términos de inseguridad social, de inseguridad vial, y también en términos de la población que tiene algún tipo de movilidad o algún tipo de movilidad reducida. La verdad es que cuando nos ponemos a pensar en términos de las personas que tienen alguna carencia de movilidad, moverte por la ciudad realmente es una gran carrera de obstáculos, ¿no? Bueno, por otro lado, el tema de la sostenibilidad ambiental, en más puro sentido, sobre medio ambiente urbano, pues ya he dicho antes que era el consumo sin límites de suelo, el consumo excesivo de agua, el consumo, la contaminación atmosférica, la contaminación de aguas y suelos, y la contaminación de tráfico, la contaminación derivado también del consumo excesivo de energía. Y, bueno, yo situaría un poco, esos son los grandes retos, ligado también a los problemas de los residuos sólidos que generan estas ciudades. Y ya vamos entrando un poco en materia de gobernabilidad. La verdad es que quería dar esas pinceladas por ver, de alguna forma, de qué problemáticas nos podemos nutrir desde el punto de vista de generar información y desde el punto de vista de generar ciudadanía. Y entraríamos un poco en la parte de gobernabilidad, donde se situarían las políticas de comunicación. El gran reto, de alguna forma, de la gobernabilidad, sin duda, es la participación ciudadana, pero, por otro lado, estamos atendiendo en las políticas de ciudades, en general son políticas sectoriales, en las que cada área de los ayuntamientos, si hacemos el ejemplo de esta casa que nos acoge, pues realmente atendemos a un modo de gobierno que realmente va contrario a todas las políticas de desarrollo sostenible que nos ofrecen todas las instituciones y todos los informes. Y realmente, como decía, lo que estamos atendiendo es una política descoordinada de políticas sectoriales, que por un lado se trabaja el tema de la vivienda, por otro lado del desarrollo local, por otro lado el problema de tráfico, pero no hay una política integral y, sobre todo, que se refleje en una política de comunicación de qué se hace, qué se está haciendo. Y, en general, podríamos decir que la participación ciudadana en la vida municipal en toda España pues es muy escasa, y lo que se hace necesario es replantear mecanismos de participación ciudadana que en muchas ocasiones, en lo que estamos viviendo, pues son meros instrumentos de información sin capacidad real de incidencia por parte de la población en las políticas. Bueno, desde ahí, ¿qué hacemos? Ante este panorama, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista del desafío urbano, pasa por una gestión de la convivencia en las ciudades. Como decía, las consecuencias principales de no contemplar unas estrategias adecuadas desde ese punto de vista integral que decía antes, del desarrollo sostenible, sobre políticas de desarrollo económico, integración social, sostenibilidad urbana y participación ciudadana, pues lo que estamos atendiendo es ese crecimiento de las desigualdades, la vulnerabilidad y la exclusión social. Y sin duda que aquí es lo importante, y es donde entraría el fenómeno también de la comunicación en apoyo a esto, sería que estamos en un tránsito hacia la sostenibilidad. De alguna forma, todos los políticos en sus discursos están incorporando ese concepto de desarrollo sostenible, lo estamos empezando a leer, los más media también están lanzando ese mensaje, pero realmente es un contenido vacío en el que simplemente se incorpora el discurso, pero no se está ejecutando realmente unas políticas ante estos retos que he venido contando. Por tanto, ¿qué hace falta? Pues un cambio radical protagonizado, en primer lugar, por las instituciones y administraciones y por las organizaciones sociales, en el sentido que se abra el debate hacia la descentralización, los planeamientos participativos en las ciudades, el fortalecimiento municipal y la participación activa ciudadana.
En ese sentido, hay un reto intelectual. Yo creo que se trata de innovar. La fórmula de las radios comunitarias yo creo que es un elemento ejemplar para la aplicación de políticas de sostenibilidad. Y simplemente decir que este camino hacia la sostenibilidad, hacia el desarrollo sostenible, pasa por la alianza de la mayoría social y la participación ciudadana. Bueno, tenía unas cosas. En este momento, entonces, bajo este prisma o estas cosas que he contado muy rápidamente, nos encontramos dos modelos de ciudades. Una ciudad competitiva, que es en la que en este momento nos situamos, desarrollista, donde únicamente se tiene en cuenta el city marketing, lo que sería un poco vender la ciudad desde el punto de vista de flujos económicos y telemáticos. Esa ciudad competitiva lo único que construye son grandes escenografías. Estamos acostumbrados en los medios de comunicación a que nos cuenten, pues, el gran aeropuerto. El otro día el Príncipe va a inaugurar la ampliación del aeropuerto de Bilbao hecho por Calatrava, ¿no? Un poco estamos atendiendo siempre a los grandes proyectos urbanos y donde es la arquitectura realmente la protagonista de esta ciudad. Eso ha acontecido durante los últimos 30 años. Es en este momento donde tenemos el reto de ir hacia una ciudad sostenible, lo que se llama sostenible, que sea más justa y equitativa, donde se dé la recuperación de la ciudad existente. Ahí hay un reto principal de recuperar lo edificado, en el sentido de también de recuperar los valores culturales, la calle como lugar, como escenario de convivencia, entender también la ciudad como un ecosistema urbano, frágil, y recuperar lo territorial en el sentido de actuar desde lo económico, lo social, lo ecológico, lo cultural y lo comunicativo y lo informacional. En ese sentido, los medios de comunicación, como decía, nos encontramos como una contradicción en las imágenes que nos lanzan. Por un lado, como la ciudad nos expresa como un lugar de libertades urbanas, ¿no? Como decía antes, de grandes proyectos urbanos, las ofertas de cultura, los grandes escenarios urbanos. Ese es el tipo de noticias que nos llegan. Y por otro lado, justamente lo contrario y esa contradicción de inseguridad, de incertidumbres, donde se destacan por la retórica de los medios de comunicación, la retórica en el que nos muestran las muertes, los asesinatos, la inseguridad urbana, etc. La verdad es que están creando esas dos lógicas contradictorias desde los discursos que lanzan los medios de comunicación, que no recogen, por otro lado, lo que sería la realidad cotidiana, la precariedad laboral, la exclusión, la pérdida de calidad de vida y, por supuesto, tampoco recogen el trabajo de las instituciones, organizaciones sociales y movimientos sociales, como puede ser el trabajo de un plan comunitario o de una asociación de vecinos, etc., ¿no? En ese sentido, entro ya un poco a las reflexiones que yo he hecho a partir de esta lectura de qué pasa con el fenómeno urbano y cuál sería el papel de los medios de comunicación alternativos. Los medios de comunicación alternativos entiendo que pasaría por contribuir a mejorar las relaciones entre los actores locales de la ciudad, estableciendo una estrategia de comunicación que tendría una doble vía. Por un lado, desde el municipio hacia las asociaciones e instituciones que trabajan en los territorios y, por otro lado, entre las organizaciones sociales. Carlos antes ha hecho referencia un poco al trabajo hacia las organizaciones sociales y yo creo que hace falta una reflexión importante del propio trabajo de las organizaciones sociales en establecer esas estrategias de comunicación en el sentido que se dé visibilidad de lo que se está haciendo. También Carlos antes dijo, lo que no está en los medios de comunicación no existe, y eso es real. Eso está llevando también a una desestructuración de los tejidos asociativos y una pérdida de participación ciudadana importante, que realmente es un reto a enfrentar, y es de ahí el papel clave de los medios alternativos y los medios de comunicación local. Bueno, como decía, esa estrategia pasaría por una elaboración de nuevas propuestas de comunicación al servicio de la ciudadanía, información individualizada, con garantías para el ciudadano de las grandes líneas, por un lado, de actuación por parte de los municipios y, por otro lado, de las organizaciones sociales,
una información sectorial que nos pueda dar sustancia de lo que realmente estamos manejando. Antes comentaba el compañero Javier un poco la falta de elaboración de las noticias, ¿no? de la falta, una falta de sintetización y de concreción de lo que se está haciendo. Eso sería una clave importante. Y, sobre todo, una información territorializada, que yo creo que es un poco el proyecto que persigue o el trabajo que persigue esta agencia de noticias de la Unión de Radios, que debería dar a los ciudadanos los conocimientos, las acciones más cercanas, lo que sería el barrio. De ahí la estrategia de construcción de ciudadanía por parte de los medios de comunicación. En ese sentido, ni qué decir que desde las instituciones locales se debería dar el apoyo, el fomento a las nuevas tecnologías, o ya, por qué no decir ya no tan nuevas, a las tecnologías de información y comunicación, pero en un sentido de servicio público y de cogestión con los medios alternativos de comunicación. Así, yo entiendo que ese tipo de estrategias lo que debería llevar era generar dinámicas entre el asociacionismo para promover la participación activa de la ciudadanía. En ese sentido, habría que desarrollar una comunicación y conectividad en las redes sociales locales para crear ese ambiente de mutua confianza. Carlos antes lo ha hablado, hay una dispersión tremenda. La verdad es que en los territorios te encuentras multitud de expresión del tejido social es rico, pero sin embargo hay una desconexión total. Muchas veces se está actuando sobre un mismo tema, compitiendo entre las propias organizaciones sociales, y la verdad es que un elemento comunicativo que pudiera distribuir esa información sería clave en esos procesos. Generar esa dinámica también pasaría por conocer para implicar, en el sentido de implicar para actuar y actuar para transformar. Y también esos medios de comunicación tendrían que ser el altavoz del análisis de la realidad social, de la identificación de los problemas. Eso sería un poco generar esas dinámicas desde el punto de vista de esos medios alternativos y locales. Porque decir que ese proceso de desarrollo sostenible, ese camino hacia la sostenibilidad, desde el punto de vista de la globalización, Carlos ha hecho una descripción de cuál es un diagnóstico de cómo están las cosas. Realmente es lo local, lo pequeño, donde es el único escenario donde hay posibilidades de realmente establecer políticas de un desarrollo sostenible. Luchar contra las estrategias del Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, es fundamental, pero sin embargo lo que hay que crear son islas en esa dimensión de desarrollo local, o sea, de desarrollo sostenible a partir del trabajo local. Bueno, también dentro de las reflexiones que planteaba, o que yo venía haciendo sobre ese papel de los medios de comunicación, realmente esta revolución informacional, ahí tenéis toda la literatura de Manuel Castel, también de Jordi Borja con Manuel Castel, etcétera, poco que hacen un análisis exhaustivo de qué ha pasado en la era informacional. Bueno, han convertido, yo creo, de alguna forma en obsoleto el marco político actual, ¿no? Con esto quiero decir que se puede establecer a través de las tecnologías de información y comunicación un marco de profundización en la democracia local que exige que los poderes políticos se impliquen, y un cambio radical de mentalidad de los poderes políticos, que por supuesto está muy lejos del pensamiento actual de las gentes que nos gobiernan, pero que sobre todo, como decía, ese marco global garantizara el uso social y la participación de la ciudadanía en los medios de comunicación. También en esa reflexión, decir un poco una reflexión desde las organizaciones sociales, que hay una urgencia de adecuar sus conocimientos y sus medios a estas nuevas realidades. Sin duda, esa urgencia pasa por transformar y por mejorar los canales de comunicación, esa visibilidad que hablábamos antes y que Carlos también hizo mención. Había hecho como un decálogo también de cuestiones para el trabajo desde el punto de vista un poco
vosotros que si vais a acceder a este tipo pues, seréis profesionales o sois profesionales de los medios de comunicación o la generación de información, etcétera, que este papel de los medios alternativos debería pasar por un decálogo, bueno, no llega a ser un decálogo, son 4 puntos en los que debería ser un poco los puntos comunes y fundamentales a ese trabajo cotidiano en los medios de comunicación local y alternativos, que pasaría por trabajar hacia conseguir ese modelo de desarrollo sostenible, pero realmente con mimbres, a partir del trabajo de las organizaciones territoriales de base, que fueran un punto de encuentro de las fuerzas sociales y ciudadanas y de las nuevas formas de organización social, las nuevas expresiones de organización social, que estuvieran centrados en el conocimiento, en la inteligencia, como decía, como innovación y como reto intelectual, basado en la sabiduría y en la pedagogía de la reciprocidad, del intercambio de experiencias, también ser ese altavoz de intercambio de experiencias, y sin lugar a dudas esos medios de comunicación fueran también el lugar de la reflexión para la acción y el papel de la memoria colectiva. Creo que es vital recuperar un poco la memoria colectiva en estos procesos de desestructuración social y participación ciudadana. Por último, no sé cómo voy de tiempo, más o menos bien, ¿no? Situaba... hacía como una llamada de atención un poco para el debate, para que tuviéramos aquí un poco para debatir, que es algo ya dicho por todo el mundo, cómo los medios de comunicación masivos son quienes determinan la realidad, pero a partir de intereses económicos y políticos. En ese sentido vuelvo a retomar la frase de lo que no sale en los medios de comunicación no existe. Y hay una necesidad de reconocimiento por parte de los agentes que trabajan en los territorios a escala local, de reconocimiento. Por otro lado, el acceso a la información y a la comunicación cada día más, como paradoja además de esta sociedad informacional, se restringe como un derecho real para la ciudadanía. Por otro lado, las administraciones públicas no solamente deberían proteger y garantizar el derecho al acceso y al uso de las tecnologías de la información y comunicación, sino también utilizar los medios para democratizar realmente el acceso a todos y a todos los servicios en general. Y por último, y como gran reflexión o dejarlo ahí encima, es vital el desarrollar medios de comunicación alternativos, horizontales y democráticos, que estén al servicio del desarrollo sociocultural, y ese es el gran desafío, de alguna forma, a ese camino hacia la sostenibilidad. Bueno, yo eran un poco una serie de reflexiones que quería traer a partir, sobre todo, del trabajo que desde las radios comunitarias, desde los agentes locales, como desafíos ante los procesos del fenómeno urbano, bueno, pues tienen encima de la mesa. Y con eso, pues, terminaría. Gracias. Pues si tenéis alguna cuestión que plantear. Por lo que me cuentas y un poco por lo que se percibe de lo que ocurre por las ciudades, hay como si hubiera dos niveles, ¿no? Lo que es la realidad, ¿no? Lo que es la sociedad real y en este caso una sociedad oficial y su reflejo en los medios, ¿no? O sea, lo que te entiendo por lo que dices, hay como una obsesión pues por dar una imagen virtual de las ciudades, ¿no? De que las ciudades quieren parecer lo que no son y quizás se preocupan más de su imagen externa hacia afuera que la imagen con sus ciudadanos. Es lo que entiendo un poco quizás de lo que dices. ¿Por qué esta obsesión de las ciudades? Porque yo creo que ocurre en todas, ¿no? Tanto en las muy grandes que tienen gran cantidad de gestores como en las pequeñas que tienen un número de gestores pequeños. O sea, digamos, no sé, sería como una especie de ego por la ciudad, pero si tuviera mucho ego esa ciudad o el sector oficial
de esa ciudad? ¿A qué se debe? ¿Es un ego que tienen? ¿Es una necesidad, digamos, psicológica de esa ciudad? ¿O se debe más a algo un poquito más complejo? Retomando un poco lo de lo complejo, realmente sí que se debe a algo más complejo, pero en este proceso de globalización económica las ciudades se han convertido en el polo del dinamismo y del desarrollo económico. En ese sentido, antes había hecho mención al sistema de ciudades. Es fundamental y estratégico que las ciudades estén imbricadas en esos sistemas de ciudades. Nosotros podemos hablar sobre todo de las grandes áreas metropolitanas, que es donde se genera toda la información y todos los procesos que tienen que ver con la economía, ¿no? En ese sentido, las ciudades lo que han entrado es una dinámica de competencia favorecida por los medios de comunicación que se dedican un poco a vender la ciudad en cuanto a sus potenciales. De ahí un poco ese concepto del city marketing que los medios de comunicación se encargan de expresar, pero además generan dinámicas contradictorias, ¿no? Como en ese generar ser polo de atracción para atraer actividades inversoras, pues esos grandes proyectos urbanos, esas grandes, es decir, la diversidad social, lo que te ofrece culturalmente una ciudad, todas las potencialidades que tiene la ciudad se expresan y se amplifican a través de los medios de comunicación, en ese sentido de atraer, de ser polos de atracción de inversiones. Eso es estratégico en el proceso de globalización de la economía. Pero por otro lado, lo que no ocurre es la visibilidad de los procesos de exclusión social, de degradación ambiental, que ese modelo de ciudad, que ese modelo económico dominante está sacando. Y por otro lado, hay un fenómeno contradictorio hacia las ciudades del tercer mundo, ¿no? O las ciudades de los países empobrecidos. Cómo amplifican todos los procesos de inseguridad ciudadana, de desvertebración social, que lo que está generando es ese concepto de megaciudad, ingobernable, etcétera, que lo que genera es una deseconomía tremenda, pero es por un puro proceso de competencia económica y de atraer flujos económicos. El problema de desinformación que hay en las ciudades y del tipo de información que se da en los medios, ¿no cree que empezaría en la educación, que es algo fundamental en la sociedad? Que, por ejemplo, la diferencia de un periódico, El Mundo, El País, una prensa comercializada, o un boletín de agencia internacional, no tiene nada que ver, pues tendría que podría estar la causa y que la gente no demanda los derechos humanos, ese tipo de información. Es un fallo de la educación. Bueno, sin duda es un elemento fundamental, sin duda. Creo un poco si queremos toda esta estrategia o todo este camino que yo decía hacia la sostenibilidad urbana, etcétera, ¿no? Pasa por la educación, sin duda, sin duda. Y en ese sentido la demanda de información, de una información determinada, también se construye. Entonces, yo ahí haría más la reflexión por parte de los poderes locales, los poderes institucionales, de utilizar la información como construcción de ciudadanía. Y en ese sentido, construir procesos educativos para demandar cierto tipo de información, sin duda. Ahí se me ocurre un poco el ejemplo de la ciudad de Montevideo. Montevideo tiene un proceso de descentralización por barrios. La verdad es que es un modelo único en cuanto a construir una política de barrios. Ellos diseñan la ciudad a partir de que los distintos tejidos sociales que hay en cada barrio, trabajan sus necesidades, definen planes, estrategias, etcétera, y van construyendo la ciudad a partir de la suma de esas necesidades, ¿no? Entonces, deciden sobre los presupuestos que van a ir a su barrio, sobre la cantidad de farolas, te pongo un ejemplo, ¿no? Eso es un proceso educativo. Es un proceso educativo de aprender la ciudad. Y lo que están dotados y fortalecidos por la propia institución son las radios comunitarias, radios barriales en cada barrio, que lo que se encarga es de difundir todos los trabajos que las distintas asambleas de barrio van generando. Y sin lugar a duda es un proceso educativo, podríamos decir. Entonces sí,
El problema, bueno, Carlos antes ha hecho mención, ¿no?, en esta sociedad de la información, como únicamente 4 grandes grupos informativos, en el caso español, o 4 grandes grupos económicos, nos lanzan toda la información. Pero sin duda que sería una necesidad educativa, pero que pasaría por una construcción de ciudadanía impulsada desde las instituciones. No sé si... Por lo que has dicho, yo creo que es bastante lógico. Todo esto empieza por el principio de cualquier intento de desarrollo y de mejorar la situación, empieza por la participación del ciudadano, que ahora está bastante mal. O sea, también por el sistema que hay de individualismo y un poco la decadencia de las organizaciones como se entendían. Entonces, yo también por lo que habéis hablado de tanto ayer como hoy de las radios alternativas, me parece que, o sea, no, es una impresión que he sacado, que no sé si es verdad, pero que están más dedicadas a la comunicación entre organizaciones. Por ejemplo, esta agencia de noticias, que todavía no hemos dicho nada, pero por lo que se ha anticipado, que a la comunicación hacia la gente. O sea, me parece que de ahí es difícil obtener la participación de la gente, salvo que se hiciera eso desde las instituciones, que son las que tienen fuerza realmente para eso, como el ejemplo que acabáis de poner de Montevideo, implicar a la población, vamos. Entonces, quería saber un poco cómo podéis llegar a la gente, ¿sabes? Cómo quitar audiencia a los grandes medios y conseguir llegar a la gente. Sí, yo quería un ejemplo histórico. Y bueno, un poco dirigirse a las organizaciones significa dirigirse a la gente. Es decir, que nosotros no es una comunicación burocrática lo que estamos estableciendo. Lo que estamos diciendo, queremos llevar a la gente lo que deciden colectivamente otras personas, que es lo que está haciendo las organizaciones. Es decir, que es distinto. Es decir, esa información, la información que generan las empresas llega a los ciudadanos a través de los medios de comunicación convencionales. Es decir, las empresas son entidades colectivas iguales, lo que pasa es que tienen un orden jerárquico y unos intereses económicos. Entonces, hay otras entidades que no se mueven en ese tipo de cuestiones, que generan opiniones colectivas, es decir, que son grupos de gente, es decir, que no son marcianos ni son cosas raras, sino que son grupos de gente que emiten opiniones, tienen opiniones colectivas y se las hacemos llegar a los ciudadanos. En esto, es decir, hay que ser muy cuidadoso. Hay un ejemplo histórico que hay que tener en cuenta. En Estados Unidos, el tejido social era importantísimo. Es decir, entre los años 30 y los años 50, es decir, donde más estaba estructurada la sociedad con organizaciones, sindicatos, era en Estados Unidos. Los medios de comunicación de Estados Unidos se encargaron de cargarse todo ese tejido social, es decir, desde los propios medios de comunicación. ¿Por qué? Porque desde la propia sociedad organizada no había respuesta informativa. Es decir, se utilizó a los medios de comunicación, como la NBC, como todas estas empresas de comunicación americanas, para eliminar. No hizo falta ni fusilar a nadie, ni meterlos en las cárceles. Es decir, en Estados Unidos hoy lo que nos encontramos es un mundo, una sociedad donde el individualismo prima y ante ese individualismo los agentes económicos y políticos que dirigen el país no tienen respuesta a sus políticas. Y, sin embargo, hoy, ante esa necesidad de respuesta, que también lo mencionaba ayer el profesor Ortiz, están naciendo mogollón de radios comunitarias y radios alternativas que permiten articular esas voces. Pero fijaros que crecen al mismo tiempo que están creciendo de nuevo en Estados Unidos determinados movimientos, como el tema de Seattle y todo este tipo de cuestiones. Es decir, que es un poco llegar a la ciudadanía, la capacidad de llegar a la ciudadanía a través de las expresiones colectivas. Yo lo entiendo por ahí, es decir, que llegamos a... Es decir, no es una comunicación entre asociaciones, no. Es comunicar lo que piensan los ciudadanos organizados al resto de ciudadanos, para que sepan que hay otra opinión, otra forma de ver la realidad distinta a la que nos da el poder o a la que nos dan las empresas.
Sí, yo, un poco por la reflexión que tú hacías, yo creo que no se puede competir con los medios de comunicación convencionales. No es ese, además, el escenario en el que los medios alternativos deben de entrar. Y a partir de ahí, efectivamente, las instituciones sí que deben apoyar procesos de construcción de una comunicación alternativa, ¿no? Pero realmente yo creo que la reflexión tendría que partir de las propias organizaciones sociales. No sé, pongo el ejemplo de una asociación de vecinos de vuestro barrio, cualquiera. Yo no sé si conocéis la información, las actividades que desarrollan. La verdad es que pasa un poco por empezar a utilizar estos medios con unos formatos adecuados, con una información bien elaborada, pero sin duda yo no creo que se trate de competir con medios de comunicación, de restar información de los medios de comunicación convencionales. Lo que sí es verdad que en la medida que hay tejido social y se creen esas redes de comunicación alternativa, se va a poder generar información individualizada y, por qué no también, por supuesto, que sea expresión del trabajo colectivo de las distintas organizaciones. Pero no se trataría en cualquier caso de competir, de quitar audiencia a los medios de comunicación masivos. Me refiero más a que la realidad es esa, la realidad es que la gente, la gran mayoría no está implicada en conversaciones, la gran mayoría no sabe nada de la comunicación alternativa y ve los medios. Entonces no es, o sea, es imposible quitar audiencia con los medios pequeños que se tienen, pero simplemente eso, llegar, me parece muy difícil, no es difícil. Claro, yo en ese sentido he hecho antes mención a la creación de redes. Es fundamental el trabajo en red en los territorios. Antes lo había hablado desde el punto de vista que incluso las propias organizaciones compiten en los territorios, pero justamente dándole la vuelta a ese racionamiento, lo que hay que hacer es trabajar en red y a partir de ese trabajo en red el poder difundir una comunicación, una información elaborada con un formato adecuado, yo creo que se entraría a generar una información rica y que el vecino, el ciudadano, ciudadana entraría en esa red comunicativa. De hecho hay ejemplos, quiero decir, no. El ejemplo de Montevideo que te contaba era un ejemplo claro, ¿no? Es que creo que la cosa va un poco por ahí, no quitar audiencia a los grandes medios, sino que veo que a lo mejor un poco el problema es que la gente, o sea, si tú estás ya dentro de un movimiento social, pero que eso es como tú dices, no es la mayoría, te es fácil acceder a esta información, pero si no estás dentro, y ese es el punto, que hay muchísima gente que no está dentro, es más difícil llegar. Entonces me parece que a lo mejor lo más complicado es darle no está bien expresado, pero como un barniz de veracidad a esa información. Y era lo que decías tú antes de si te dan, o sea, de por qué la gente compra El País o El Mundo y no se lee el boletín de Amnistía Internacional, porque parece como que lo que sale en todos los medios oficiales ya es verdad, solo porque lo ha repetido una televisión y un periódico. Pero un medio que viene ya firmado por una organización social parece que solo te vaya a informar de esa realidad, cosa que no es así, pero le parece a mucha gente que no es real porque solamente da una información parcial. Y bueno, que digo que no es verdad, pero que le parece a la gente. Y entonces a lo mejor el problema está un poco por ahí, por cómo hacer que la gente vea como real esa información si no participa de ella, porque la mayor parte de la gente no participa en esas organizaciones sociales, ¿no? Mira, te voy a contar un ejemplo que antes se me pasó decirlo. Ese reto incluso es hasta institucional. Cuando el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, accede al gobierno de la región de Sao Paulo, o de la ciudad-región, se encontró ese problema. Lo que hacían, todas las políticas de gobierno, etcétera, no tenían ninguna visibilidad porque no aparecían los medios. Evidentemente tenían todos los grandes grupos económicos y mediáticos contra el gobierno por ser el Partido de los Trabajadores el que está al gobierno. La estrategia
que hicieron fue bombardear, llenar. Como no podían tener espacios, no podían pagar espacios en la televisión, competir ahí con las grandes empresas, etcétera, lo que hacían era una estrategia de llenar de contenido las radios, que a la vez eran fuente de información de los periódicos y de las televisiones. Quiero decir, que hay formatos un poco para llegar, ahí es un poco lo de utilizar la inteligencia para poder acceder. Entonces, desde los medios alternativos, sin duda, es verdad que se quedan en círculos muy reducidos en la medida que hay gente que está en la militancia en distintos espacios, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista, de ese trabajo de red y ese trabajo de cambio de formato en la propia elaboración y difusión de la información, yo creo que puede ser un buen camino para que la ciudadanía en general se informe del trabajo de organizaciones sociales y organizaciones alternativas, ¿no? Bueno, todo proceso es largo y hay que perseverar en cada uno de estos. Lo importante de la radio alternativa pues sería concientizar a los sectores donde se emiten las señales y una vez concientizado este sector, lograr que los grandes medios se vean como una fuente confiable. Desde el momento en que uno logre esto, pues la radio alternativa no va a ser una radio más de barrio, una radio más municipal, una radio entre comillas alternativa. Lo importante es que la labor que haga el coordinador y el director sea con el sector y con los grandes medios, porque es que no es competir, en ningún momento se va a competir con las grandes potencias comunicativas, pero sí que el mundo, el país, que las grandes cadenas lo vean como referencia, porque hoy ellos están viendo un gran problema. Usted escucha el emisor en la mañana y lo que hace es repetir los titulares de los periódicos. Entonces, si están leyendo en radio, en Onda Cero, yo veo que oigo en la mañana que están leyendo todos los titulares de todos los periódicos. Entonces, si la radio alternativa es buena, si puede generar contenidos interesantes, aunque sea de un comunicado de prensa, o desarrollar un contenido de una noticia local. Mira, cuando uno es bueno, es más difícil de que lo derroten, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. Ese proceso que se está haciendo, que se está construyendo con el sector, hacerlo paralelamente a los grandes medios de comunicación. No es fácil, pero así como en un curso anterior que estuve en un curso del ciclo de otoño, bueno, si se manda el comunicado y se emite al sector, también mandarlo al mundo. Que lo echen lo tiren a la caneca, pues no importa. Sí, va a llegar un momento en que el director va a decir, pero caramba, esta radio alternativa me manda tantos medios de comunicación que será por algo, tantos comunicados que será por algo. Ese es el verdadero proceso, concientizar y lograr meternos en los grandes medios, porque competir nunca, nunca ninguna emisora alternativa va a competir, nada de eso. Lo importante es eso, ese proceso conjunto con los dos. Yo estoy de acuerdo un poco con la reflexión que has hecho. Mira, ahí antes hacía mención también al proyecto este de Telecá, de Vallecas. Es un proyecto europeo de desarrollo local y es Vallecas, o sea, es la propia Telecá, un medio de comunicación, el agente promotor del desarrollo local para un proceso de revitalización económica y social de un barrio. Ellos tienen su propio medio de difusión, la verdad es que yo no sé si conocéis Telecá, si tenéis más o menos, o por lo menos de oídas. Bueno, la verdad es que ellos tienen una amplia audiencia en el barrio, en la medida que tienen un formato de programas bueno y están generando una información adecuada. Pero fíjate que los socios de este proyecto europeo son la ciudad de Roma, el Ayuntamiento de Londres, o sea, el único organismo no institucional o organización institucional sería Telecá. Y sí que está consiguiendo el reconocimiento institucional, pero, sin embargo, ningún medio de comunicación masiva da cuenta del proyecto a pesar de que ellos sí se encargan de esa difusión. Bueno, yo recojo un poco lo que tú dices, yo creo que hay que ser incansables en ese sentido y de la información que generes, efectivamente, enviarlo en tu formato y en tu espacio, pero efectivamente intentarlo sacar a los medios de comunicación masiva.
creo que no. Creo que no. El convertirte en una agencia supondría una profesionalización que las organizaciones sociales de las que estamos hablando o las propias radios, yo creo que la precariedad en la que se sitúan, el tiempo, ni siquiera tendría esa característica de agencia de continuamente estar elaborando notas de prensa, ¿no? En ese caso. Pero no, yo no veo ese riesgo. No. Hablando de... Espera, que me la palabra. Que había que... Hablando de la información en términos económicos, más o menos, que si creéis que es la oferta la que moldea la demanda, primero, y en segundo lugar, que si creéis que hay segmentos de demanda importantes que insatisfechas, que estos medios alternativos pueden cubrir, o deberían. Bueno, yo creo que efectivamente es la oferta la que moldea la demanda, es decir, que yo no creo que los medios de comunicación construyan o su política informativa dependa mucho de los gustos del consumidor final, del oyente o del televidente, ¿no? Es decir, más bien están estructuradas en función de las necesidades de los grupos económicos y de los anunciantes. Y, vamos, yo una de las cosas que siempre comento es que la televisión o la radio hoy es programas entre anuncios, en vez de anuncios entre programas, ¿no? Generalmente. Y luego, si existe una demanda para estos medios de comunicación, yo creo que sí. En primer lugar, porque ya no solo en cuanto a los contenidos informativos propiamente dichos, sino porque es que en este tipo de emisoras tienes acceso a otro tipo de músicas que no tienen cabida en las radios convencionales, o sea, ni hay radiofórmulas, ni hay... tienen cabida otro acceso de otros contenidos culturales que tampoco tienen normalmente entrada en esos medios. Es decir, existe otra posibilidad de acceder a otro nivel o a otro campo cultural e informativo distinto. El problema de esta, es decir, el problema que se da en estos medios de comunicación muchas veces son propios del propio medio, es decir, que son radios con pocos recursos económicos, con incapacidad para, es decir, dada que la mayor parte de ellos no son profesionales, tienen carencias de calidad y, bueno, pues yo siempre lo he dicho, es decir, una radio libre no es, y algunos a lo mejor lo veis de referencia, de lo que significó el movimiento de radios libres de los años 80, todavía queda ahí en el ambiente como el nombre de Radio Cadena del Váter, es decir, como ejemplo, no sé si os sonará, como ejemplo de lo que eran las radios libres y hay que decir que no tenía que ver nada con las radios libres, ¿no? Es decir, el hacer radio libre no significa hacer radio chapuza, es decir, hay que hacer una radio de calidad y muchas veces intentar buscar contenidos que puedan, es decir, más que gustar, como son radios de trabajo voluntario, más que buscar el ego o el mirarse el ombligo de las personas que están haciendo ese programa de radio, que muchas veces satisface a esos intereses, es buscar los intereses de la audiencia. Es decir, tú en una radio profesional puedes exigir contenidos a un redactor, pero claro, en un medio de comunicación donde la gente trabaja por trabajo voluntario, pues es muy difícil exigirle determinados recursos, a no ser que la gente de verdad esté interesada en desarrollar un proyecto más allá de un proyecto personal, un proyecto social. No sé si va por ahí la respuesta o... Televisión, la única experiencia estatal en toda España es Teleca, no hay ninguna otra experiencia de televisión local, de televisión alternativa. Y no. Es privada, sí, es privada. Y es el único, Teleca es la única experiencia de toda España. Y a nivel de radio, pues se puede decir,
programas de flamenco no lo oirás nada más que en las radios libres. Programas de, es decir, gente... Radio 3. En Radio 3, claro, pero Radio 3 es algo que pues, se puede parecer a lo que son las radios libres. Programas de, es decir, gente de música alternativa, es decir, grupos que emergieron como Dover, que todo el mundo conoce hoy en día, pues cuando nadie les escuchaba, el único sitio donde se oían eran en las radios libres. Es decir, hay programas de música clásica, programas de cine especializado, es decir, hay una serie de capacidad de desarrollar otro tipo de programas culturales distintos a lo que se hace en la radio convencional, pero evidentemente también, y otro tipo de información también de carácter muy local, que no tiene acceso a los grandes medios. Es decir, si hay posibilidad si hay hueco, lo que pasa es que hay que abrírselo, es decir, hay que abrírselo a codazos. No es fácil hacerse un hueco en las ondas, porque tenemos poca cobertura, tenemos poca potencia, nos tapan las radios grandes, tenemos problemas económicos, es decir, que son muchos más los problemas sacar una radio de estas características, mantenerla día a día, que se oiga todos los días, son muchos problemas y bueno, pues cuesta, la verdad es que cuesta, pero yo creo que sí hay hueco, porque además la gente ya está empezando a hartarse de ver tanta televisión o de ver tanta basura en los medios convencionales, entonces hay que ofrecerles una alternativa, aunque por lo menos sepan que existe, ¿no? Y bueno, pues eso es una misión un poco nuestra y también es una misión un poco que es lo que nosotros intentamos plantear, de una alianza con las organizaciones sociales en general. Es decir, si tú eres capaz de crear una red con más gente, eso se va a oír, eso va a llegar a más gente y por lo tanto tienes posibilidad de que el boca a boca que tanto se habla, que es tan importante muchas veces en el trabajo asociativo, multiplique la capacidad de audiencia de estas radios. Además, hay cuestiones que nosotros hemos teorizado y que creemos que queremos poner en marcha con la Agencia de Noticias, es que un informativo que se oiga en toda la Comunidad de Madrid, pues que hagamos entre todas las radios, va a tener más repercusión social y eso va a multiplicar el que más adelante pueda llegar a más gente. De todas maneras, nuestros datos por empresas que se dedican a hacer recuento de audiencia nos catalogaban a todas las radios libres de Madrid en una audiencia aproximadamente de 200.000 oyentes. Yo creo que tampoco es, como se dice por ahí, un moco de pavo, ¿no? Es decir, que yo creo que es una audiencia, lo que pasa es que está desestructurada, no comparte unos mismos programas, está muy dispersa. Es decir, el problema de este tipo de cuestiones es que es muy localista, está muy dividida y no podemos cifrarla de una manera más concreta, ¿no? Yo una mínima reflexión un poco a partir de lo que dices. Yo sí estoy de acuerdo con la oferta genera demanda, ¿no? Y sobre todo en el sentido de que el medio es el mensaje. Creo que estamos en ese momento en el que el medio es el mensaje. No es lo mismo el que compra El País que el que compra el ABC. Digo la persona, ya cuando uno va al ejercicio de ir a comprar o ver Telecinco que ver el telediario de la 1, ¿no? Ese tipo de... Pues en ese sentido, oferta genera demanda, pero... Y también la credibilidad de la información depende del emisor, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, ¿no? Y luego, por otro lado, decir un poco que la información en sí misma no es nada, sino el uso que se haga de ella. Y en eso también te comportas como usuario de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, efectivamente, la oferta crea demanda, ¿no? Todos, pero creo que nos olvidamos de que con este tipo de emisoras o este tipo de televisiones llegamos a un público determinado, pero hay muchas zonas en las que esa información alternativa no va a llegar, pues porque es muy difícil concienciar a toda España, así decirlo, de que tiene que haber otro tipo de comunicación aparte de la que vemos en los medios normalmente. Entonces, yo pienso que se podría plantear, pues, buscar una comunicación alternativa, pero para todo el mundo. Bueno, luego lo explicaré. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en el proyecto de construir una red para Madrid. Es decir, que evidentemente un poco se dio la explicación ayer del surgimiento de estas radios,
Estas radios funcionan un poco como reinos de taifa, muy ligadas a su territorio, muy localistas, muy pegadas al barrio, pero no tienen conexión. Es decir, históricamente estas radios cada una han vivido en su mundo. Es decir, yo os puedo decir que ahora mismo las dos únicas referencias estatales que hay de las cerca de 100 radios que hay en toda España de estas características es una radio que en Valencia se llama Radio Clara, que a través de un boletín en Internet nos remite información al resto de radios en todo el Estado, y la otra referencia somos la Unión de Radios Culturales de Madrid, que conectamos con ellos gracias a través del periódico ese que os hemos hecho, os hemos dado, a través de la página web, y de que conectamos con ellos de vez en cuando. El resto de las radios, cada una vive en su mundo. Entonces, nuestra idea es que esos proyectos, junto con otros proyectos escritos, televisión, proyectos que hay en Internet de organizaciones sociales, hay que crear una red, un entramado que nos permita crear una alternativa global de comunicación alternativa. Es decir, ese es el empeño, pero claro, hay que romper las inercias de yo estoy en mi radio, a mí me importa lo que pase Tres Pitos en el barrio de al lado. En Madrid eso es posible. Es decir, nosotros en este proyecto que luego explicaré, estamos ya trabajando 15 radios, y 15 radios que abarcan casi todos los distritos importantes de Madrid y casi todas las zonas del cinturón importante metropolitano. Entonces, es decir, cuando nosotros consigamos el funcionar en red y que parte de la información llegue a todos los ciudadanos desde todos los puntos de la Comunidad de Madrid, estamos consiguiendo amplificar nuestra capacidad de llegar a más ciudadanos y de que toda la información que se genera en todos los polos, en todos los barrios, en todos los centros, llegue a todos los ciudadanos. Ese es el reto. Es decir, hasta ahora, pues como he dicho antes, eran proyectos, estaban en el limbo, lo habíamos discutido muchas veces, habíamos hablado mucho de ello, pero habíamos teorizado, pero no lo habíamos puesto en práctica, ¿no? Entonces, un poco la idea de construir, y eso en radio no había existido, de construir un recurso para todos, compartir recursos, que sea la información compartida y que podamos distribuirla entre todos. Es decir, un poco, ese es el proyecto en el que tenemos que trabajar, ¿no? Que es que era un poco la crítica que también hacía yo en mi discurso, es decir, aquí cada uno trabaja a su bola y no hace caso a los demás, ¿no? Aquí hay que trabajar en red, hay que trabajar coordinadamente y hay que hacer proyectos conjuntos, porque si no, la ciudadanía no percibe que hay algo más, ¿no? De lo que hay en la sociedad. Pues si no hay más palabras, empezamos. Os explico un poco lo de la agencia de noticias. Bueno, pues la agencia de noticias de información alternativa, lo de ANIA, de verdad era antes de lo del Gran Hermano. Es, como os acaba de decir hace un momentito, es fruto de muchos debates teóricos, de muchas comeduras de tarro durante años de las radios libres. Es decir, siempre hemos estado hablando de la necesidad de crear un polo informativo, de ser capaces de tener acceso a una información que nos permitiera tener nuestras propias fuentes de información distintas a lo que significaba la información local, tradicional. Es decir, era ejemplo que en muchas radios libres, cuando en algunas todavía quedan informativos, en algunas han desaparecido, pero hace algunos años era prácticamente seguro que en todas las radios había informativos. ¿Pero cómo se elaboraban estos informativos? Normalmente eran a raíz se cogían como información los periódicos. Es decir, tú cogías el periódico El País, cogías el Diario 16, cogías El Mundo, te leías los artículos y un poco contrastaba la información y con 4 noticias que te llegaran a la asociación de vecinos del barrio o de otro sitio, montabas un informativo. Es decir, de alguna manera repetías los mismos esquemas informativos que ya nos estaban dando los propios medios de comunicación establecidos. Es decir, no teníamos nuestras propias fuentes y, por lo tanto, no éramos nada más que repetir. Éramos repetidores de una información que, además, no tenía que ver con nosotros.
Otra de las cuestiones que había, y es uno de los principios teóricos en el que siempre se han movido las radios libres, la información alternativa, es lo que llamamos contrainformación. La contrainformación significa dar o habilitar la posibilidad de dar una información o la posibilidad de comunicar a aquellas personas y colectivos que no tienen voz propia, es decir, que no. En esto siempre ha habido existen dos visiones distintas, ¿no? Porque existen, aparte de la agencia, de nuestra agencia, hay otras agencias que anteriormente han existido o que existen ahora, como Molotov o otros tipos de agencias, donde además de primarse la información colectiva, también se primaba un poco lo que era la información, sobre todo individual. Son también un poco, tienen un esquema de funcionamiento ideológico más cercana al mundo anarquista, ¿no? Es decir, que ellos conciben más lo que es la respuesta individual de las personas a la respuesta colectiva. Nosotros hemos querido estructurar la agencia como una red informativa de los movimientos sociales. Es decir, lo que queremos de alguna manera, es llegar o tener la posibilidad de toda la información que se genera desde las asociaciones, desde los movimientos, que pueda llegar a las organizaciones, al ciudadano y a las propias. Es una red de comunicación interasociativa, es decir, que en primer lugar queremos que toda la información que se circula en las organizaciones sociales y que no sale llegue a las propias a las propias asociaciones. Me explico. Es decir, era un poco también lo que planteaba Felipe. Es decir, en un mismo barrio, en una misma ciudad puede haber 10, 12 organizaciones que se dediquen a lo mismo y que cada una de ellas no sepa lo que está haciendo la otra. Es decir, eso implica derroche de recursos, implica competitividad entre las organizaciones sociales, implica determinados problemas que si se trabajara, es decir, si se conociera la información que eso está produciéndose, lo que se haría es que los recursos se harían más rentables y los resultados se multiplicarían. Entonces, lo primero que queremos es que llegue información a todos los movimientos sociales de lo que todo el mundo hace, ¿no? Que sería la propia historia. También es un centro de elaboración de propuestas de comunicación. ¿Esto qué significa? Nosotros creemos que desde la sociedad hay que crear un propio lenguaje y una manera propia de articular ese lenguaje. Nosotros no podemos, como sector de la comunicación autónomo o tercer sector que se llama, no podemos utilizar las mismas fórmulas que utilizan el periodismo tradicional, la televisión tradicional o la radio tradicional. Es más, nosotros, de alguna manera, desde las radios alternativas hemos contribuido a crear una visión diferente de lo que es la comunicación, de lo que es la información. Es decir, el introducir, por ejemplo, la música en nuestras fórmulas de informativos como forma de hacer más o menos los magazines o hacer los informativos, esos son cuestiones que hemos introducido de nuestra propia cultura. Es decir, y que el sistema o los medios del sistema en algunos casos han empezado a asimilar. Entonces, nosotros creemos que desde la agencia y en diálogo constante con los medios de comunicación tenemos que crear nuestra propia cultura comunicativa diferenciada de lo que son los medios. La agencia también es una agencia de noticias para recibir la información que procede de los movimientos sociales. Es decir, no tienen normalmente los sindicatos, Greenpeace, toda esta gente sí tiene una relación directa con los medios de comunicación convencionales y su información es recepcionada y en algún caso, cuando le interesa al medio, es sacada. Sin embargo, hay muchas organizaciones donde su información directamente se archiva en la P, es decir, en la papelera. No tiene la menor importancia y esto, es decir, y lo conozco por experiencia propia, donde solo, es decir, la información que llega a los medios, de los movimientos sociales no es tenida en cuenta. Entonces, nosotros queremos, de alguna manera, ser ese referente, es decir, que toda la información que dimane, que salga de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, tenga un punto de encuentro y que allí toda la persona, organización
o medio de comunicación, nos da igual dar su procedencia, que quieran conocer lo que dicen o opinan o las organizaciones sociales, lo puede encontrar. Y eso es un poco lo que pretendemos. También, al catalogarlo como centro de información social y alternativa, lo que estamos promoviendo es aquella otra información, ya no solo que no tiene cabida en los medios y que tiene un tratamiento distinto. Es decir, nosotros vamos a dar preferencia en la información social a los temas medioambientales, a temas antirracistas, a temas, es decir, a información no sexista, es decir, a dar una visión diferenciada de la información, es decir, y otro tratamiento que no corresponde con el que se da a los medios, es decir, un tratamiento ético que nosotros creemos que hay que dar desde la sociedad y que unos temas que normalmente además no tienen cabida en los medios convencionales. Me explico, es decir, yo no sé si no estaréis saturados, pero llevamos 15 días de saber si el emperador que va a entrar a mandar los próximos 4 años en el imperio es la única información que parece que tiene cabida en los medios de comunicación, es decir, País, Televisión Española, no hablan, es decir, tú pones la radio y solo se habla prácticamente del tema principal estrella, que es quién va a ser el presidente de Estados Unidos, y punto. Es decir, otras informaciones que aparecen, es decir, el tema de la cumbre de La Haya sobre temas medioambientales, pues apenas está teniendo repercusión en los medios. Y ahí las organizaciones medioambientales están apostando fuertemente por el tema del cambio climático y estaban llamando la atención sobre que las decisiones de Kioto y de Brasil pues están pasando por el triunfo los gobiernos. Ese tipo de información va a tener preferencia. A nosotros nos importa un pito quién va a ser el emperador de turno. Nos importa más bien la información que va a pasar sobre los temas de contaminación, sobre los temas de medio ambiente y sobre ese tipo de cuestiones. También ANIA pretende articular de alguna manera una alianza con todos los medios de comunicación alternativa. Es decir, queremos no solo que participen las radios, queremos que participen las televisiones, en este caso en España, pues esencialmente Teleca, que participen los servidores de Internet como Nodo 50, como Eurosur, es decir, todo lo que se mueva en el campo, en el terreno de la comunicación alternativa, que podamos coordinar nuestra actividad. Es decir, nosotros manteniendo la autonomía